Vamos a continuar, hermanos, el día de hoy con la epístola que venimos meditando, que es la epístola a Timoteo. El apóstol Pablo, después de haberle hablado a Timoteo acerca de estos hombres, algunos que estaban enseñando una falsa doctrina, que tenían a la vez pensamientos en cosas erróneos, había conflictos, discusiones, y estaban debatiendo en genealogías que para nada aprovechaban y habían descuidado el poder predicar el evangelio. Además, Pablo había indicado acerca de que la ley, como vimos un par de semanas atrás, que la ley es buena. ¿Pero por qué es buena? Porque primeramente proviene del Señor. Todo lo que Dios ha mandado es algo bueno, y que la ley muestra que nosotros somos pecadores porque no podemos cumplir la ley. Y la ley nos revela que somos pecadores y que necesitamos nosotros un mediador, un salvador, y este es Jesucristo. Y a la vez también vimos que Pablo había dado una cierta relación de pecados que estaban ocurriendo allá en la ciudad de Éfeso, y que solo por el glorioso evangelio de Dios puede salvarlos, Dios puede transformar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque Dios en Cristo podemos obtener perdón de nuestros pecados, puede encontrar paz con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora, hermanos, en el pasaje que vamos a meditar el día de hoy, que se encuentra en el capítulo 1 de los versículos del 12 al 17, Pablo va a hablar acerca de la gracia que el Señor le ha mostrado a él, y cómo el Señor lo llamó al ministerio, y a la vez también que esta gracia lo capacitó. Y por eso hoy día vamos a meditar en 1 Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 12 al 17. Y vamos a ver como título de nuestro sermón: la gracia de Dios nos capacita y nos transforma. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. La gracia de Dios nos capacita y nos transforma. 1 Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 12 al 17. Nos dice la palabra del Señor: gracias doy a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, nos presentamos nuevamente ante tu trono de la gracia para poder pedirte, Señor, que en tu bondad nos bendigas en esta mañana, Señor, con tu palabra. Háblanos, Señor, ministranos, desafíanos, Señor, en tu palabra, y que esa palabra que es viva y eficaz, Señor, siga transformando nuestras mentes, nuestros corazones, y a la vez también, Señor, nos impulses en medio de la predicación de tu palabra y nos ayudes a comprender lo que tú quieres, Señor, hablarnos a cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias por tener el control absoluto de todo. Guíanos, Señor, en medio de esta predicación, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos o recordamos el versículo 11 que se encuentra ahí en nuestras Biblias, San Pablo terminó diciendo acerca del glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado.
Y ahora, siguiendo esa línea de pensamiento para poder ampliar cómo el Señor le ha encomendado este glorioso evangelio, Pablo va a explicar cómo el Señor lo llamó, lo fortaleció, le concedió la gracia de llamarlo al ministerio con el glorioso evangelio de Dios. Y por eso vamos a mirar tres cosas en esta mañana acerca de que la gracia de Dios nos capacita y nos transforma. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que somos fortalecidos en la gracia del Señor. Pablo en el versículo 12 ha manifestado diciendo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo inicia esta sección dando gracias a aquel que lo llamó al ministerio, aquel que lo salvó, aquel que es el Señor de su vida, aquel que es su Salvador, quien es la fuente donde toda su vida crece, avanza, y este es el Señor Jesús. Y por eso Pablo dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Y a la vez añade este nuestro para poder indicar que no solamente es el Señor de Pablo, no solamente es el Señor de Timoteo, sino también es de toda la iglesia, es de Pablo, de Timoteo, de toda la congregación, de todos los cristianos de Éfeso. Y eso también nos incluye a nosotros, porque si somos cristianos, entonces Jesucristo también es nuestro Señor. Es también quien nos salvó, quien es la fuente de toda nuestra vida. Y al igual que el apóstol Pablo, nosotros ahora vivimos para la gloria de Dios. Y si tuviéramos a Pablo aquí presente y le tuviéramos que preguntar y le diríamos: Pablo, ¿cuál es la fuente de tu fortaleza? ¿Cómo ha sido posible que tú has podido aguantar? ¿Cómo ha sido posible que tú has podido predicar? ¿Cómo ha sido posible de que a pesar de que te dieron por muerto cuando te apedrearon o cuando estabas en el naufragio, cómo ha sido posible que tú has podido estar fortalecido? Y Pablo nos contestará: la fuente de mi fortaleza, la fuente de mi fuerza proviene de nuestro Señor Jesucristo. La palabra fortaleza, hermanos, significa fortalecimiento espiritual y moral. Significa capacitar, empoderar, hacer fuerte a otra persona. Pablo no se atribuye el mérito de la fortaleza, de la habilidad, de la capacidad, de la inteligencia de él mismo, porque sabe que en sus propias fuerzas Pablo no podría haber hecho esta labor. Él no atribuye su fortaleza al hecho de haberse guardado como el mejor de su clase. Él no se dice: oh, qué inteligente que he sido, qué tal maestro que he tenido a Gamaliel, y por eso es que he podido obtener estos grados académicos. Oh, qué bueno que soy con los estudios. Pablo no. Él se jacta de haber tenido inteligencia o la preparación que recibió, sino que todo mérito que ha podido lograr se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: Él me ha fortalecido, Él me ha capacitado, Él me ha ayudado, Él es quien me ha hecho fuerte a mí. Porque si fuera por mis propias fuerzas, hace muchísimo tiempo yo hubiera claudicado. Hace muchísimo tiempo no hubiera podido lograr lo que he podido lograr en la gracia del Señor, porque es Dios y su gracia quien me ha fortalecido. Vayamos por un momento, hermanos, a 1 Corintios, el capítulo 15, por favor, el versículo 10. La palabra del Señor nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, es decir, que todos los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo es consciente que ha trabajado mucho más que todos los apóstoles, pero él no se dice: yo lo he hecho con mis fuerzas, yo merezco un honor, yo me he esforzado, yo he trabajado, yo he predicado, yo he enseñado, yo he escrito cartas para fortalecer a los hermanos.
No, Pablo dice que todo esto que yo he podido hacer ha sido por la gracia de Dios en mi vida, que me ha ayudado, que me ha impulsado, que me ha fortalecido, que me ha hecho fuerte y me ha dado la capacidad para poder hacer todo lo que he podido hacer. Pablo fue salvo por gracia, continuó ministrando por gracia. Él fue salvo por el poder del Espíritu Santo, ministrado por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice que ahora depende diariamente de la ayuda de Dios, como también nosotros podemos observar. En Hechos capítulo 20 se nos dice que fue duramente probado por las conspiraciones de los judíos. En los versículos 22 y 23 de Hechos 20, permíteme leerte, dice: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo nos dice que el Espíritu Santo le había advertido que le van a esperar dificultades, va a estar preso, va a involucrar lo que lo van a encarcelar. Pero, ¿qué clase, hermanos, de persona soportaría ser advertida de que seguramente sería despreciada y encarcelada y luego continuar con su tarea en cuestión? ¿Qué pasaría si a ti te dicen, ¿saben qué? Si tú vas a tal lugar, te van a apedrear, te van a meter preso y te van a hacer esto? ¿Qué es lo primero que nosotros diríamos? No voy a ir, ¿no? Si me va a causar todos esos problemas, ¿para qué voy a ir? Mejor no, mejor me quedo tranquilo en mi casa, nada me ocurre, voy a estar muy bien. Pero todo lo contrario, hermanos, Pablo va y dice, yo tengo que ir allá porque es donde tengo que ir a seguir predicando el evangelio. Y por ahí uno diría, no, pero ¿qué clase de superhombre se necesitaría para afrontar tales pruebas? Y uno diría, no, es que Pablo era era un superhombre. Y la realidad es que no. Pablo solamente era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que le creía a Dios. Pablo era un hombre que sabía quién era Dios, quien lo fortalecía, quien lo había capacitado, quien lo ayudaba. Pablo entendía y había comprendido de que Dios es un Dios soberano y que tiene el control absoluto de todo. Si venían pruebas, dificultades, enfermedades, entre otras cosas más, él diría, aunque todo esto me pueda venir, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y con todo el Señor estará conmigo, porque Él nunca me dejará, Él nunca me va a desamparar, sino que Él va a cumplir todo lo que ha dicho en su palabra. Y es lo mismo que nosotros podemos decir, hermanos, porque el Señor es quien nos fortalece, es el Señor quien nos capacita, es el Señor quien nos ayuda. Es el Señor quien nos ayuda a seguir perseverando a pesar de las distintas dificultades y tribulaciones que podemos atravesar. Pueden rondar en nuestra mente el hecho de poder decir, ya no, ¿por qué tengo que continuar? ¿Por qué tengo que seguir? Si lo único que obtengo son pruebas, dificultades y todo esto. Pero nosotros entendemos y comprendemos que tenemos un Dios que tiene el control absoluto de todo y que no siempre va a durar todo ese momento de dificultad, sino que en el Señor podemos encontrar esa paz, ese gozo, la fuerza, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso, hermanos, es que Pablo se apresura a atribuirle a nuestro Señor Jesucristo la fortaleza que Él ha tenido, esa fortaleza para afrontar las pruebas que Él tuvo que afrontar. Y Pablo se pone de ejemplo y le recuerda a Timoteo que podrá enfrentar los problemas que seguramente le van a venir en nuestro Señor, pero Pablo le dice, Timoteo, es Dios quien nos fortalece. Timoteo, es el Señor quien nos va a fortalecer a pesar de todas las dificultades. Y amados hermanos, esto es lo que muchos cristianos hoy nos falta. Porque, hermanos, a veces descuidamos el hecho de comprender que es el Señor quien nos fortalece todos los días
A veces, hermanos, algunos piensan que la vida cristiana solamente se parece a un domingo de poder ir a la iglesia y que todos los otros días pues simplemente dejamos de ser cristianos. La vida cristiana, hermanos, es un estilo de vida diario, y que para este estilo de vida cristiano sea una expresión fiel de lo que Dios quiere que se mantiene en nuestras vidas, el Señor nos brinda su fortaleza en nosotros para poder proseguir. El punto es si le creemos al Señor, si confiamos en el Señor, si entendemos que es Dios quien nos fortalece todos los días y que dependemos plenamente de nuestro Señor. Y si entendemos y comprendemos eso, vamos a tener la seguridad, vamos a tener la urgencia de que todos los días vayamos a su presencia. Porque, hermano, todos los días nosotros sentimos o tenemos en nuestras mentes la necesidad de que debemos de comer. Oye algo a quien que dice, yo no tengo necesidad de comer todos los días. Y por eso desayunamos, por eso almorzamos. Algunos en la cena le cambian, pero igual cenamos, igual comemos. Todos tenemos la necesidad de agua y tomamos todos los días agua tras agua. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sentimos y entendemos que es nuestra necesidad el hacerlo. Y cuando no lo hacemos, simplemente nos terminamos enfermando. Cuando nosotros entendamos que nuestra prioridad, nuestra búsqueda debe de ser el Señor, entonces nosotros vamos a ir a la fuente que nos puede fortalecer, a la fuente que nos da la fuerza, que nos capacita, que nos ayuda, y este es nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos estar libres de preocupaciones, hermanos, si ponemos nuestra esperanza en el Señor, quien nos fortalece. Y entonces el Señor va a decir que se van los problemas. No, vamos a poder afrontarlos. Vamos a poder caminar en medio de los problemas, entendiendo que con el Señor podemos avanzar más y más. O Pablo dijo a la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 2, el versículo 13, nos va a recordar, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o por su buena voluntad. Debemos de estar agradecidos, hermanos, por la fortaleza, la capacidad, la ayuda continua que el Señor nos da, como también el Señor estuvo con Pablo, también está con nosotros todos los días. Y Pablo va a decirnos algo más. Él va a decir que no solamente el Señor lo fortaleció, lo capacitó, lo ayudó, sino que también me tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndome en el ministerio. El Señor consideró fiel a Pablo. La palabra griega para fiel se refiere a alguien que mantuvo su fe prometida, alguien digno de confianza, alguien confiable. Nuestro Señor Jesús en su gracia lo consideró fiel. Algo que debemos de entender, que Pablo no fue elegido o no fue llamado porque ya fuera digno de confianza, sino que por la gracia de Dios, él fue elegido porque nuestro Señor Jesús conoce tanto el principio como el final. Y el Señor sabía que a Pablo se le podía confiar el tesoro de su glorioso evangelio, de que Pablo sería instrumento elegido para llevar su nombre ante los gentiles. Y el Señor vio que el corazón de Pablo sería completamente suyo. De hecho, Dios lo había apartado, como Pablo dice en Gálatas 1:15, desde el vientre de su madre, y lo había llamado al ministerio por la inmensa gracia del Señor. La fidelidad, hermanos, debe de ser una característica de todos nosotros, en el sentido de poder serle fiel al Señor. Porque todos nosotros esperamos que algún día, cuando el Señor vuelva, cuando nos llame a su presencia, el Señor pueda decir estas palabras a cada uno de los que estamos aquí, como nos dice Mateo 25:23. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Es lo que nosotros queremos escuchar. Y por eso nos esforzamos día a día en la gracia del Señor de poder ser fieles al Señor. El Señor lo sabe todo, conoce a todos. El Señor, hermano, nos brinda dones y talentos a todos conforme a nuestra capacidad. El Señor no le da los mismos dones a todos, se nos da conforme a nuestra capacidad, y es el Espíritu Santo quien termina brindándonos y dándonos aquellos dones. Es quien nos capacita, quien nos llama al servicio de nuestro Señor Jesucristo, y en ello es el llamado para nosotros de ser fieles, y en esa fidelidad que el Señor nos ayuda a caminar. Y mientras vamos caminando y le vamos siendo fieles, como estos hombres que se lo dieron los talentos y fueron fieles al Señor, el Señor nos irá dando mayor responsabilidad y también oportunidades de servicios. Amados hermanos, una de las maneras en que nosotros demostramos nuestra fidelidad a Dios es en la forma en que realizamos nuestro servicio que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Es la forma como cantamos, con el deseo de exaltar a Dios o a nosotros mismos. Es la forma como enseñamos, limpiamos, testificamos, cómo le servimos. Nuestro objetivo es dar a conocer a Cristo y exaltar su nombre a quienes ministramos o glorificamos, o tal vez a nosotros mismos. Nuestro servicio, hermanos, puede decir, mírame, o dice, mira aquel que me llamó y es aquel a quien yo ahora sirvo. Lo hacemos, hermanos, cuando servimos, lo hacemos con ganas o simplemente renegando. ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Ay, otra vez me toca servir. Ay, ¿por qué tiene que ser? Mira esta lluvia, cómo está, que está cayendo, tengo que ir a la iglesia. Ay, pero ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué no puedo quedarme en mi cama acurrucando con una taza de café y estar bien tranquilo? ¿Por qué tengo que esforzarme o hacer algo más? La pregunta que surge es, ¿queremos servirle o queremos ser servidos? ¿O estamos sirviendo al Señor o no le estamos sirviendo al Señor? Por eso, hermanos, Pablo dice que el Señor lo tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio, uno dice, wow, ministerio debe ser apóstol, tal vez sea de pastor, entre otros más. Pero en realidad, la palabra para ministerio es la palabra diaconía, que generalmente significa servicio, o en otras palabras, un servicio amoroso. Esto, hermanos, el ministerio al que Pablo fue designado fue el servicio a Dios. Este es el factor clave para el éxito de cualquier ministerio o servicio. Dios es quien designa y obra en aquel quien el Señor ha designado, lo fortalece, lo capacita para que pueda brindar aquel servicio. Lo curioso, hermanos, es que Pablo en esta oportunidad, como hemos visto, no dice que el Señor le había dado un apostolado, o yo, Pablo, apóstol de Cristo, como dijo en el versículo 1, sino acá dice que el Señor me tuvo por fiel llamándome al servicio, llamándome al ministerio. Y esta palabra, hermanos, significa un servicio amoroso, un servicio humilde y modesto. Algo que debemos de dejar bien en claro, hermanos, es que el requisito principal para ministrar o servir y servir al Señor no es la elocuencia, no es la inteligencia, no es el carisma que uno pueda tener, no es ello, hermanos, sino la dependencia plena a Dios, en la fuerza que el Señor nos provee para servirle, en gratitud de lo que Cristo ya ha hecho en la cruz para con nosotros. Hermanos, el requisito principal para poder servir y ministrar es simplemente el hecho de querer hacerlo, de querer servirle fielmente. Y ante ello, hermanos, surge una pregunta para nosotros. ¿Hay algún ministerio o servicio al que el Señor te haya llamado y del que te hayas tú negado a formar parte? Como creyentes, hermanos, Dios nos ha encomendado muchas cosas para administrar en su fuerza.
Si somos padres, dentro de la casa nos ha encomendado a criar a nuestros hijos en toda la disciplina e instrucción del Señor, como vimos la semana pasada. Si somos esposos, nos ha ordenado amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia, y lo mismo para las esposas, que respeten a sus esposos en el Señor. Nosotros, hermanos, en la fuerza del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir con estos deberes. Y es así que nosotros no podemos descuidarnos nuestros deberes como esposos, esposas, padres, madres e hijos, o como también siendo jefes, o también trabajando para otros. Y todo esto lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, siendo llenos de Él. Pero también, hermanos, el Señor nos ha dado dones para la edificación de la iglesia, nuestra gran familia, el cuerpo de Cristo. Así como debemos de asegurarnos, hermanos, de no descuidar nuestros deberes en la familia, también nosotros debemos de asegurarnos en la fuerza del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, de estar cumpliendo fielmente nuestra parte. Amados hermanos, debemos de dejar bien en claro que todos los cristianos, los que hemos nacido de Dios, hemos recibido un don espiritual, como nos dice Primera de Pedro, el capítulo 4, los versículos 10 y 11. Y por lo tanto, hermanos, todos, absolutamente todos, somos llamados al servicio del Señor en alguna capacidad para edificar el cuerpo de Cristo. Esto plantea, hermanos, al menos dos preguntas. ¿Estamos cumpliendo con el servicio, ministerio a través de nosotros? ¿O el Señor está cumpliendo su ministerio o es aquel servicio a través de nosotros? O tal vez la otra pregunta: ¿ministramos con la fuerza del Señor o con nuestra fuerza? Y de esa manera, al final, si es en nuestra fuerza, nos cargamos, nos cansamos, renegamos, empezamos a mirar, pero ¿por qué yo, solamente yo y no los demás? Porque en las fuerzas del Señor, hermanos, va a haber fruto. Pero si es en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar. Por eso el Señor Jesús dejó bien en claro en Juan 15:5 que debemos de permanecer continuamente en Él, pues separados de su fuerza no podemos hacer absolutamente nada. Y viene para nosotros también otras preguntas, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cansados haciendo las cosas del Señor en nuestra fuerza? ¿O estamos dependiendo de la fuerza del Señor? Nos quejamos del puesto de servicio que el Señor nos ha asignado y por ahí podríamos decir: pero yo merezco más. Yo tal vez debería estar predicando, debería estar enseñando y no debería estar haciendo estas cosas. O simplemente, hermanos, podríamos terminar diciendo que no estamos usando nuestros dones para la edificación de la iglesia y para su gloria. Si no estamos haciendo nada, hermanos, no te preocupes. El Señor un día te pedirá cuentas. Te va a decir: ¿qué es lo que has hecho? Primeramente te preguntará al esposo: ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Y tú le responderás: Señor, he aquí mi esposa, la amé como Cristo amó a la iglesia. Acá están mis hijos, que los instruí, los discipliné en el Señor, en su palabra. Dependí del Espíritu Santo para ello, Señor, y gracias por haberme capacitado. Lo segundo que te preguntará el Señor es: ¿dónde están o qué has hecho con los dones que yo te di para la edificación de mi iglesia? ¿Cómo seremos? Seremos como aquel de los 5 que dirá: Señor, acá tienes 5 más. Oh, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. O seremos como el de 2, que también trajo 2. O podríamos ser de aquel que se le dio 1 y simplemente no hizo nada, sino que lo escondió y presentó la excusa: Señor, tuve temor de ti, porque tú eres un hombre que recoge donde no ha cosechado, así que simplemente tuve temor y lo escondí. He aquí tú esto. Oh, siervo malo, inútil, le dice, negligente, ¿por qué no lo llevaste siquiera al banco para que produzca algo de interés? Tomen y quítenle eso y denle al que tuvo 5. Hermanos, ¿cómo o qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha dado a nosotros?
Podemos presentar 1001 excusas para poder decir y argumentar: no puedo por esto, no puedo por lo otro, no puedo por esto, no puedo por esto y por esto más. Hermanos, delante del Señor no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos fortalece, es Dios quien nos ayuda, es Dios quien ordena nuestras vidas, es Dios quien tiene el control absoluto. Porque si te mandaran a hacer otras cosas, ten por seguro que lo harías. Y sí sacamos tiempo para otras cosas, pero para las cosas del Señor a veces le presentamos más excusas porque no las consideramos importantes o prioritarias para nuestra vida. Hermanos, si somos fieles al Señor, debemos de tener la seguridad de que Él nos usará poderosamente para su gloria y honor. Si el Señor no te está usando, amado hermano, quizás sea un buen momento para examinar nuestro corazón, como el salmista dijo en el Salmo 119, los versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame por el camino correcto. En otras palabras, Señor, ¿estoy caminando rectamente contigo? ¿O hay pecado en mi vida, Señor? Tal vez estoy pecando y no me estoy arrepintiendo y simplemente peco y peco porque creo que es algo normal. Pero Señor, pruébame y muéstrame cómo estoy y revélame, Señor, y llévame al arrepentimiento. Hermanos, tenemos que tener esto bien presente, amados hermanos, que a Dios le interesa más nuestra disponibilidad que nuestra capacidad. Pero tal vez digas, pero ¿por qué no mi capacidad? Porque Dios es quien nos capacita, hermanos. Es Dios quien provee sus fuerzas. Es Dios quien nos da la inteligencia, quien nos provee de muchas cosas para poder servirle a Él y solamente a Él, porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él proviene nuestra capacidad, nuestra consagración al ministerio y al servicio. Y esto es lo que el Señor hizo en la vida de Pablo. Pero también Pablo, hermanos, tenía bien presente de dónde el Señor lo había sacado en su inmensa gracia. Y eso, hermanos, cuando recordamos de dónde el Señor nos ha sacado, podemos nosotros darnos cuenta de que hay una gratitud y queremos servirle más y más. Es por eso que tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado, cómo nos ha rescatado y también cómo Él nos ha transformado. Y en gratitud de ello, hermano, de poder decir: Dios me ha perdonado, me ha amado, me ha rescatado, me ha transformado. ¿Cómo es posible que Él me pueda amar? Uno va a agarrar y decir: yo quiero servirlo. Y por eso Pablo, hermanos, continúa diciéndonos en 1 de Timoteo, el capítulo 1, hermanos, en esta oportunidad, en el versículo 13, aún habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Tenemos que recordarnos constantemente que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, es un milagro. Es algo sobrenatural. Es una muestra de su amor para con nosotros, porque si no andaríamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, sin paz, sin gozo, sin esperanza. Pero Dios decidió llamarnos, amarnos. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de recordar y mirar: Dios me sacó de acá para ponerme en este lugar. Por eso examinémonos y pensémonos por un momento y pensemos, hermano, cómo era nuestra vida pasada y cómo el Señor ahora nos ha regalado esta vida presente. La pecaminosidad, hermanos, que habita en nosotros, que se manifiesta a diario en nuestras palabras, en hechos, acciones. Pero a pesar de todo ello, Dios nos llama al arrepentimiento para volver nuevamente con Él. Amado hermano, ¿crees que tenemos alguna esperanza de salvarnos de la ira de Dios, del castigo del pecado, de la vida del infierno, si no es por Cristo, de lo que Él ha hecho en nuestra vida? Si no estuviéramos condenados, estuviéramos bajo la ira de Dios,
Sufriríamos el castigo del pecado y nuestra vida tendría un final que sería ya en el infierno. La misericordia y la gracia del Señor que nos ha brindado a nosotros, hermanos, y que todos los días recibimos porque nuevas son sus misericordias para con nosotros, es, hermanos, el día que nuestros corazones creyeron en este glorioso evangelio, cuando recordamos aquel momento, cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Él nos atrajo con esos lazos de amor, cuando nosotros nos arrepentimos y en ese momento sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunos de nosotros lloramos en ese momento de gratitud, le dijimos: gracias, Señor, por haberme perdonado, por haberme salvado. Pero con el pasar de los días, hermanos, a veces olvidamos aquello. A veces pensamos que merecemos la salvación y que Dios siempre tiene que estar dispuesto para poder perdonarnos, aunque lo está en este tiempo. Está con los brazos abiertos esperando que podamos arrepentirnos. Pero llegará el día en que eso se acabará y el Señor dará a cada uno conforme a sus obras, a los que están sin Cristo, alejados de Él por toda la eternidad allá en el infierno, y a los que están con Cristo, vida eterna con gozo por siempre y para siempre en Él. El Señor Jesús transformó a un blasfemo, perseguidor, insolente, oponente como Saulo, este hombre que había perseguido a la iglesia. Él creía que estaba haciendo las cosas de Dios, perseguía a la iglesia, había blasfemado en contra de la iglesia, había perseguido. Él había autorizado para que Esteban muera apedreado. Él había pedido cartas para ir a Damasco y meter presos a los cristianos. Pero él mismo dice que por la misericordia de Dios no le pagaron conforme a sus pecados. Y de la misma manera, hermanos, el Señor nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Porque ¿qué podríamos decir de nosotros? ¿Cómo éramos anteriormente? Orgullosos, blasfemos, por ahí no queríamos saber nada del Señor, adúlteros, ahí queríamos otras cosas, pero el Señor nos ha traído a Él por su misericordia y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si lo hubiera hecho hace tiempo ya hubiéramos muerto. Pero Dios sigue mostrándonos gracia. La gracia de nuestro Señor Jesús fue mucho más que abundante en nuestras vidas, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y esa gracia sigue avanzando. Amados hermanos, el Evangelio debe ser nuestro mayor estímulo para confiar en la capacidad de Dios para ayudarnos a superar todo lo que la vida nos depara. Las dificultades, el miedo, los sentimientos de incapacidad de poder decir no voy a poder hacerlo. ¿Quién soy yo? No tengo la capacidad, no tengo los estudios, o tal vez no puedo rendir como otros que sí tienen. Hermano, podemos confiar en las fuerzas del Señor que nos fortalece, porque Dios es fiel, y podemos darnos cuenta cuando miremos atrás y nos vamos a dar cuenta que el Señor no solamente nos salvó, nos perdonó, nos ayudó, sino que Él sigue manteniéndose fiel a nosotros. Amados hermanos, esto debería de asombrar nuestros corazones y decir: ¿cómo es posible, Dios? ¿Por qué eres tan bueno para conmigo? Si yo más bien peco, pero tú, gracia, debería de llevarnos a arrepentirnos y querer conocer a este Dios asombroso, a este Dios maravilloso, y que todos los días poder ir a su palabra y decir: Señor, yo quiero conocerte, revélate a mi vida, quiero relacionarme, Señor, con mis hermanos, quiero conocerte también a través de ellos, quiero servirte, quiero compartir, Señor, lo que tú me has dado con todas las demás personas. Señor, ayúdame, Señor, capacítame, Señor, fortaléceme, porque es el Señor quien lo hace, hermanos, y Él siempre lo va a hacer. El Señor nos capacita, y no solamente nos capacita, el Señor también nos ha transformado para su gloria. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Debemos de servirle con nuestros dones y talentos, amado hermano. Debemos de ir más allá. Y como hemos hablado, si no le estamos sirviendo, hermanos, pueden ocurrir dos cosas. Una es que tal vez no conocemos plenamente a Dios.
2, es que es posible que no amemos plenamente a Dios. 3, y si le seguimos aumentando, es que realmente no hemos comprendido que el Señor nos ha dado de su gracia en su amor y ha confiado en nosotros, dándonos un don para poder usarlo. ¿Qué quiere decirnos? Que Dios sabe lo que tú y yo podemos hacer en Él. El Señor quiere usar nuestras vidas, pero va también al punto: ¿quieres ser usado? ¿Quieres servirle a tu Señor? ¿Quieres caminar en Él? Métete con Él, conócelo a Él, sírvele a Él. La gracia de Dios, hermanos, nos capacita. La gracia de Dios también nos transforma. Pero en segundo lugar, tenemos que ver también, hermanos, que Cristo sigue salvando. Miren lo que dice el versículo 15 de 1 Timoteo 1. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esta es la verdad crucial de las Escrituras. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Podemos perder de vista, hermanos, este mensaje tan importante de que Jesús vino a salvar. El Señor no vino a salvar a justos. El Señor vino a salvar a los pecadores. Esta es la frase más preciosa de las Escrituras, que Jesús vino a salvar a los pecadores, a hombres como tú y como yo. Pablo, hermanos, va aún más allá, porque él quiere que nosotros sepamos algo. Nos dice que Él es el peor de todos. Nos dice que Él es el peor de los pecadores. Ahora bien, en nuestra cultura nosotros podríamos discutir con Pablo, ¿no? Podríamos decirle: oye, Pablo, disculpa, pero eras perseguidor, pero solamente tú dijiste, está bien, apedreen a Esteban. No fue tanto, no llegaste ni a concretar de meter presos a más cristianos. Pablo, no deberías de ser tan castigándote a ti. No deberías de colocarte y decirte: oh, qué malo que soy, eres el peor pecador. Eso no está bien, Pablo. No deberías de pensar, porque eso no es sano, el pensar de sí mismo de esta manera, como también la psicología en este tiempo nos quiere vender, ¿no? No debes pensar mal de ti. Piensa positivo, piensa de una buena manera, porque eso no te está ayudando. Pero note que Pablo, hermanos, no va a aceptar eso. Pablo no dice que era el peor de los pecadores, sino que es el peor de los pecadores. No dice que era el peor, sino que ahora está mucho mejor. Él no desvía su pecaminosidad, no se excusa en su pecaminosidad, no culpa a otros por su pecaminosidad, no dice: mis padres me hicieron esto, mis amigos me llevaron a esto, oh, la sociedad donde vivo me ha llevado a pecar. No le culpa al esposo, a la esposa, a los hijos por causa de su pecado. No, Pablo no minimiza tampoco su pecado, porque pecado es pecado. No dice esto con una falsa humildad para que la gente le preste atención y trate de hacerlo sentir mejor y decir: oh, Pablo, ¿qué hay de ti, Pablo? No te sientas mal. No, Pablo no dice esto. Pablo lo dice en serio, hermanos, porque Pablo ha comprendido que él es un pecador. Pablo ha entendido que Jesús vino a salvarlo a él porque él era un pecador, y él dice que es el peor de todos. En la lista de pecadores, Pablo dice que él es el número 1. Hermano, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante darnos cuenta de que somos pecadores? ¿De dónde el Señor nos ha sacado? ¿Por qué es tan importante darnos cuenta que el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores? Porque nos ayuda, hermanos, a darnos cuenta de que si fuera por nuestros propios méritos, no podríamos alcanzar la salvación. Si nosotros nos consideramos justos, buenas personas, simplemente Cristo no vino por ti. Así de sencillo. Pero considerándonos pecadores, porque eso es lo que nos muestra el Evangelio, porque todos hemos pecado. Hemos mentido, hemos robado por ahí, hemos pensado mal contra otra persona, hemos dicho fatuo a otra persona o necio y nos hemos creído superiores que aquella persona. Hemos renegado, nos hemos airado, nos hemos resentido. Por ahí hemos tomado el nombre de Dios en vano, hemos prometido algo y simplemente no lo hemos cumplido. No hemos honrado a nuestros padres, o tal vez por ahí hemos codiciado lo que es de nuestro prójimo. Simplemente hemos pecado. Por eso, hermanos,
el versículo 16 nos va a decir: sin embargo, al peor ser yo, el peor de todos los pecadores, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. La salvación de Pablo fue una imagen para todos los que creen en Jesús para la vida eterna. La extraordinaria y perfecta paciencia de Cristo se manifestó con Pablo para poder decir ahora: si Dios tuvo paciencia, misericordia de Pablo, entonces el Señor también lo puede tener conmigo. Hermanos, ¿cuál es el ejemplo? Si Jesús pudo salvar a Pablo, puede salvarte a ti. Y nadie está más allá de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. No puedes pecar más para que el perdón de Dios sea aún más. Jesús vino a salvar a los pecadores, y Pablo es la prueba de ello, y tú y yo somos la prueba también que el Señor sigue salvando, sigue mostrando gracia a todas las personas que están alejados de Él. Observa, hermano, la vida de Pablo, e incluso Jesucristo lo salvó. Jesús no solo lo salvó, sino que también lo puso a su servicio como apóstol. Nadie está más allá de la gracia de Jesús. Jesús salvó a Pablo, y si pudo hacerlo por él, hermano, puede hacerlo también por ti. Por eso no es de extrañar que Pablo escribiera estas palabras a los romanos, hermanos. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 5, el versículo 20 y el versículo 21. ¿Lo tenemos? Romanos 5, 20, 21 nos dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En Jesús hay esperanza para lo peor. Incluso los peores pecadores tienen esperanza en Jesús, porque Él tiene una paciencia perfecta con todos nosotros. No se debe subestimar el poder de la misericordia y la gracia perdonadora de Dios. Uno no podría decir: no, él no tiene esperanza, él no tiene solución, mira cómo ha pecado, mira cómo ha hecho eso. No, hermanos, Jesucristo tiene el poder para poder salvar incluso a aquella persona. Efesios capítulo 3, los versículos 17 al 19, en la versión NBI, permíteme leerte, dice: ruego que, arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos cuál es la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios, y que conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, Pablo quedaba anonadado con el amor de Dios. Él decía: es tan alto, tan profundo, tan extenso, que no puedo comprender ese amor inmenso. Y peor, hermanos, esta cultura en la cual vivimos no puede tampoco entender. Nuestra cultura, hermano, dice que si haces algo malo simplemente no mereces perdón. Quedas marcado, te aplacan, quedas destruido. Incluso si te arrepientes, no hay segundas oportunidades, no hay perdón. Simplemente te clavan la cruz y te dicen: hasta aquí nomás, y quedas ahí. Pero esto no es cierto con Jesús. Nuestro Dios es un Dios que sigue brindando oportunidades, que sigue llamando al arrepentimiento, que sigue perdonando. Cuando el Señor perdona, hermanos, no nos etiqueta, no nos dice que si nosotros volvemos a pecar, porque vamos a seguir pecando: hoy tú eres un pecador, yo sabía. No, si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Jesús no nos va a abandonar, porque aunque seamos infieles, el Señor sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. El Señor Jesús tiene una paciencia perfecta con cada uno de nosotros,
nosotros y quiere que nosotros vengamos a Él. Quiere nuestro corazón arrepentido, quiere nuestra vida humilde. Y por eso, hermanos, Pablo fue puesto al servicio de Jesús y respondió a Él. Y nosotros también estamos al servicio de Cristo. Pero la pregunta va a ser, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a responder ante el llamado del Señor? ¿Cómo vamos a responder ante esta gracia inmensa que el Señor sigue mostrándonos? ¿Cómo vamos a pensar en cuanto a cómo el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado? ¿Vamos a estar con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en nuestra vida, de dónde Él nos ha sacado? O tal vez vamos a seguir pensando que merecemos la salvación, que merecemos estar en una iglesia, que merecemos que el Señor escuche y responda a nuestras oraciones, que merecemos que todas las cosas vengan a nuestra vida. Quitémonos eso, hermanos, y démonos cuenta que todo lo que tenemos es por gracia, es por el amor de Dios, es por el favor de Dios. Es porque Dios es quien nos capacita, nos ayuda, nos fortalece para poder seguir avanzando. Y este mensaje, hermanos, es digno de ser predicado a todas las personas y ser creído. El Señor Jesús vino a salvar a todos los pecadores. Y el Señor quiere usar nuestras vidas para poder seguir predicando el Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, para ir terminando, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante ello? Alabemos a Dios por su inmensa salvación. Ese es nuestro tercer punto. Alabemos a Dios por su inmensa salvación. Mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros vemos el versículo 12, donde hemos meditado en esta mañana, Pablo había iniciado con una acción de gracias. Ahora Pablo prorrumpe en alabanza, en exaltación a Dios por la inmensa salvación, no solo para su vida, sino también para todos aquellos que en gracia han recibido también la salvación a través del evangelio glorioso de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está tan emocionado, hermanos. Pablo está tan lleno de gozo. Él está tan agradecido, tan sorprendido, tan maravillado del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de la fortaleza de Dios, que no solamente lo salvó, sino que también lo capacitó, lo llamó al ministerio, al servicio, que no lo abandonó, sino que lo sigue fortaleciendo para que pueda cumplir con esto que el Señor lo ha llamado. Y Pablo dice, wow, Dios me ha sacado de este lugar y lo único que me queda a mí es exaltar a Dios, es darle la gloria a Dios, es darle todo el honor que Él merece, es reconocer las excelencias que le son esencialmente suyas en su naturaleza, carácter, obras, porque nadie puede añadirle, hermanos, al darle gloria. Hacerlo es simplemente reconocer que Él es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Darle el honor que merece es reconocerlo en todo lo que Él hace en nuestras vidas y a través de ella. En otras palabras, es darle las gracias por todo lo que Él hace. Amados hermanos, cuando Pablo medita en cómo Dios lo ha rescatado, lo único que le queda es alabar a Dios. Lo único que le queda es exaltar a Dios. Lo único que le queda es decir, Señor, solamente me queda alabar tus atributos, porque no tengo palabras para poder agradecerte lo que tú has hecho en mi vida. Señor, no hay nadie como tú. Él es nuestro Rey eterno, hermanos, quien tiene el control absoluto de todo. Él nunca cambia. Él es inmortal. Nada puede corromperlo. Él no está sujeto a la muerte. Él no está sujeto a la corrección. Él no está sujeto a poder perderse. Y por tanto, hermanos, nuestro Señor también es invisible. No puede ser visto por ojos físicos. Pero el Señor, y si por ahí alguien decía, nadie te puede ver, el Señor dijo,
yo me he manifestado. Porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, vino a este mundo tomando forma de hombre, caminó en medio de nosotros, vivió la vida que nosotros debimos vivir. Él mismo cargó con todas nuestras culpas, nuestras transgresiones, fue a la cruz donde murió, resucitó, ascendió a los cielos y volverá otra vez por su iglesia. Él cargó con la ira que estaba destinada para nosotros. Él cargó con todo nuestro pecado. Y esto lo hizo por amor. Amado hermano, nuestro Señor Jesús, y ten esto presente, hermano, es la roca cuando todo lo demás falla. Cuando todo lo demás se va desvaneciendo, Él es el único que se mantiene firme, en quien podemos confiar y acudir, porque en Cristo tenemos al único Dios verdadero. Nuestras vidas, hermanos, deben de glorificar a Dios. Pablo quería glorificar a Dios, y esto debería también ser nuestro deseo. Y por eso nos preguntamos, hermanos, nos detenemos a veces a pensar en cómo Dios nos ha salvado, nos ha librado de la muerte eterna. Lo alabamos, le damos las gracias y reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros, y le decimos o levantamos nuestras manos o nos arrodillamos, caemos rostro en el piso: Señor, te doy gracias por haberme salvado, ayudado, rescatado. Señor, gracias por haber perdonado mis pecados. No merecía esto, Señor, pero te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la esposa, el esposo. Te doy gracias por el hijo que tengo, Señor. No merecía tenerlo, pero ha sido por tu buena voluntad y tu gracia que me has provisto, Señor. Todos los creyentes deberíamos de tener como práctica, hermanos, el exaltar a Dios como Pablo lo hace aquí. El presente de Pablo, hermanos, incluía que su fuente, su fortaleza, su consagración para el servicio era el Señor Jesús. Su pasado y su vil reputación cambiaron gracias a la gloriosa reconciliación que experimentó al convertirse en creyente por la gracia de Dios. Si Dios, hermanos, pudo usar a Pablo, entonces también el Señor puede usarnos a cada uno de los que estamos aquí. No pensemos, hermanos, en cómo era Pablo, sino en lo que él hizo. Le creyó a Dios. Él entendió que todo fue por gracia lo salvó, por gracia lo llamó, le dio dones el Señor para su servicio. No lo abandonó, sino lo capacitó. Amado hermano, si tuviéramos que preguntarnos cuánto tiempo tenemos en la fe, tendríamos que preguntarnos que es posible que podamos saber muchísimas cosas, podamos estar capacitados en muchas cosas. El punto es, ¿qué estamos haciendo con aquello? Estamos gozosos con que Cristo nos ha salvado, pero la pregunta que surge es, ¿qué estamos haciendo con ese hermoso, glorioso evangelio de Cristo? ¿Lo estamos reteniendo para nosotros o le estamos predicando a todas las demás personas? Y para poder hacerlo, hermanos, tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado, cómo estamos ahora y cómo el Señor nos va a colocar más adelante. Vamos a ponernos de pie, hermano. Mantén tu Biblia abierto, no la cierres, por favor. Y vamos a leer juntos nuevamente el versículo 17 de Primera de Timoteo, el capítulo 1. Nos dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, al sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso Señor, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor, Señor, porque tú eres Dios y porque fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Tu amor, Señor, es tan grande, tu gracia es inmensa, Señor. Y Padre, cuando nosotros hoy día meditamos en tu palabra, Señor, tú fuiste quien lo capacitó a Pablo, quien lo fortaleció, lo ayudó, le concediste de tu fuerza para que él pudiera hacer todo lo que tú lo habías llamado a hacer, Señor, allá en el ministerio, a tu servicio, Padre bueno. Maravilloso Dios,
Tú también nos has concedido dones a nosotros, a cada uno conforme, Señor, a tu Espíritu Santo ha repartido en la vida de cada uno de nosotros. Señor, revélanos a nuestro corazón qué estamos haciendo con aquel don que tú nos has dado. Tal vez, Señor, en nuestra mente hayan surgido muchísimas excusas, o tal vez, Señor, ideas equivocadas en cuanto a que no podemos ser usados, o que no tenemos la capacidad, o que no sabemos hacer esto. Pero, Señor, tu palabra nos enseña que tú eres quien nos capacita, tú eres quien nos ayuda, que eres tú quien nos fortalece. Y ayúdanos a quitarnos, Señor, las excusas para poder servirte plenamente a ti. Ayúdanos a recordar, Señor, que en el servicio eres tú quien nos fortalece. Y ayúdanos a dejar de hacerlo en nuestras fuerzas. Porque, Señor, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, renegamos, nos quejamos, nos molestamos. Y, Señor, a veces ya no queremos hacerlo. Señor, ayúdanos a siempre estar agradecidos y recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que sigues haciendo y cómo te sigues manifestando, Señor, a nuestras vidas. Padre bueno, glorifica tu nombre en nosotros y ayúdanos a recordar, Señor, como Pablo también recordaba, de dónde tú nos has sacado, a dónde nos has traído, al glorioso evangelio. Y que tú estás siempre con nosotros, que nos has mostrado misericordia, Señor, que no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que nos has dado, Señor, conforme a tu gracia y misericordia sobreabundantes, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a entender que tú sigues salvando con este glorioso evangelio, Señor, que tú viniste a salvar a los pecadores, Señor, de los cuales también nosotros, Señor, éramos pecadores y seguimos pecando, pero tú ya nos has salvado y que ahora nos llamas, Señor, a vivir en santidad, que nos llamas a arrepentirnos y volver cuando pecamos, Señor, a volver nuevamente a ti. Señor, ayúdanos a testificar a las personas que tú sigues salvando, que tú sigues sanando, que tú sigues, Señor, reconciliando, que tú sigues brindando gracia sobre gracia, Señor, y en el glorioso evangelio que tú sigues brindando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, porque esa es la misión que has concedido a la iglesia, que has concedido a cada hijo tuyo, Señor, de ir y predicar tu palabra. Y, Señor, en medio, cuando nosotros veamos, Señor, que si tú pudiste salvar a Pablo y nos has salvado a nosotros, tú puedes salvar a cualquier persona, Señor. Y cuando nos demos cuenta de ello, cuando estemos meditando de dónde tú nos has sacado, Señor, que nuestros labios prorrumpen en alabanza, en gratitud, que nuestras manos se levanten delante de ti para poder darte la gloria, el honor, la honra, la cual tú mereces, Señor, porque tú eres un Dios que es santo, santo, santo. Tú eres un Dios eterno, Señor. Tú eres el Rey que tiene el control absoluto de todo, Señor. Tú eres ese Dios soberano. Tú eres ese Dios de amor. Tú eres ese Dios, Señor, que cumplirá su palabra en nuestras vidas y que sigues cumpliéndola, Padre. Señor, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y que nuestro corazón, que nuestra mente, Señor, siempre esté saturada de tu palabra y que podamos alabarte en todo tiempo, en todo momento, porque tú eres digno, Señor, de toda la gloria y de todo el honor, porque solamente tú y nadie más que tú es Dios, y fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Gracias, Señor, por esta obra inmensa que estás haciendo en nuestras vidas. Y reconocemos, Señor, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, pero también nos llama, Señor, a tomar decisiones prácticas en cuanto a servirte y creerte y depender plenamente de ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Confiamos en que tú harás mucho más allá de lo que nosotros te pedimos en esta mañana. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén.